Bueno, bienvenidos todos y todas a este espacio formativo organizado por el Centro Internacional Miranda todos los miércoles. El Centro Internacional Miranda tiene una gran programación semanal y este espacio fijo eh, para la formación de todos y todos los que deseen asistir. Quiero, en nombre del ministro doctor Ricardo Sánchez, en nombre del presidente del Centro Internacional Miranda, el profesor Domingo Medina, darles la bienvenida y agradecer a todas y todos su asistencia a este espacio. Espacio que se da gracias a la colaboración del Centro Nacional de Historia y al profesor Omar Hurtado Rayuza, quien amablemente cede este espacio para la formación todos los miércoles a las 10 de la mañana. Tenemos, en este panel a, a una gran maestra, como lo es la doctora Alejandrina Reyes. Actualmente rectora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Fue también rectora de UNEARTE, ministra del Poder Popular para la Cultura, rectora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez del 2014 al 2017, viceministra de Planificación para el Desarrollo Académico, viceministra de Planificación Universitaria. Tiene un doctorado en andragogía de las organizaciones, postdoctorado en Pedagogía Militar de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, doctorado en Medición Pedagógica de la Universidad de La Salle, socióloga, directora del Instituto de Investigaciones Sociales Simón Rodríguez, profesora universitaria por más de 25 años en las áreas de método de proyecto en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, conferencista la Universidad y la Seguridad de la Nación, facilitadora del curso La Mediación Pedagógica y su vinculación con la educación permanente, conferencista sobre inteligencia artificial e inteligencia popular. Bueno, se quedó corto esta semblanza de la profe Alejandrina. Siempre digo que hay cosas que no salen en esta semblanza y que a veces sería bueno tenerla, ¿no? Porque además Alejandrina es una mujer que desde hace muchísimos años viene haciendo trabajo social desde las comunidades y que bueno, que ahora le ha tocado estar en el área académico, pero que sus inicios fueron desde la comuna, desde la parte social. Yo tengo una anécdota con Alejandrina, yo creo que Alejandrina no se acuerda, pero yo trabajaba hace unos cuantos años en un sitio y nosotros todos los 10 de octubre hacíamos un homenaje al Che Guevara y lo hacíamos donando sangre en el cardiológico infantil. Y una vez llevamos a Alejandrina a cantarle a los niños, porque Alejandrina además es cantante. Entonces, bueno, agradecida con el Centro Internacional Miranda por esta invitación y por compartir contigo este espacio. Adelante, Alejandrina. Bueno, quiero darles un saludo profundamente robinsoniano. El día de ayer cumplió el maestro de nuestro libertador, el pionero de la educación popular nuestroamericana, 256 años. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a Simón Rodríguez.
que nos acompaña siempre, nos increpa, nos hace realizarnos preguntas y eso es algo que debemos tenerlo en el corazón. Igualmente un saludo profundamente bolivariano, ese es nuestro apellido. Yo me llamo Ana Alejandrina Reyes Páez Bolivariano. Bolívar. Cada uno de nosotros tiene ese apellido y debemos tener ese apellido que es un sello de libertad, un sello de búsqueda de la búsqueda de la felicidad, la mayor suma de felicidad posible eh, para los otros y para nosotros, esa búsqueda de nuestro libertador. Igualmente, bueno, un saludo de parte de nuestro ministro que está muy atento con esta actividad. Yo me siento muy honrada porque eh, pocas veces, a veces tenemos tiempo para hablar de nosotras las mujeres. Y yo no solamente quiero compartir algunos elementos que son importantes, hacer referencia, pero quiero también hablarles desde el quehacer, de lo que hacemos nosotras, sin excluir al nosotros, porque hay muchos compañeros aquí a todos les doy mis saludos, pero también sé que hay compañeros que son extraordinarios, compañeros que les ha tocado desde criar a sus hijos y hacerlos personas de bien, compañeros que le decimos en el argot popular son una madre, son seres maravillosos que también han incorporado en su quehacer esos elementos que tenemos las mujeres. Agradecido con Domingo Medina, con su equipo, con Xavier, camarada, como siempre nos decimos, y donde nos llamamos siempre estamos. Como bien lo dice Nacari, más allá de los roles que nos toca desempeñar, nosotros somos gente del pueblo, de los movimientos populares, de los movimientos sociales, que gracias al comandante Chávez nos ha tocado asumir responsabilidades y vincular ese quehacer, sea académico, investigativo, sea de gestión, hacerlo no perdiendo de vista de dónde venimos. La gran enseñanza de ese educador popular del siglo XXI, que es el comandante Chávez, si no sabes de dónde vienes, no sabes dónde estás y no sabes para dónde vas. Eso es una máxima. Entonces yo creo que nos ha tocado asumir responsabilidades, prepararnos para esas responsabilidades, seguir preparándonos, pero sin perder el cable a tierra. Siempre entre varios amigos, acabo de encontrarme aquí un compañero del municipio Sucre, con los cuales hace casi, no sé, 20 años estuvimos recorriendo todo el municipio Sucre y creando allí los consejos de desarrollo comunitario. Era antes de la llegada del comandante. Y después llegó el comandante y con la primera gestión de Pepe, desarrollamos todo eso allí y fíjate por dónde vamos ya por las comunas y por la discusión de proyectos, eso que discutíamos hace más de 25 años, lo estamos viendo concretar. Y somos los mismos. Y donde nos vemos, nos saludamos, nos queremos. Que quiero empezar por allí a decirles que el hecho de ser mujer nos pone un gran desafío, porque además biológicamente estamos preparadas para parir. Hasta ahora no conocemos un hombre que haya parido, que haya quedado embarazado. Puede quedar simbólicamente, pero eso biológicamente solo lo podemos hacer nosotras, las hembras, y en el caso las mujeres. Entonces eso nos da unas características y unas connotaciones únicas e irrepetibles, que además solo nosotras muchas veces lo comprendemos. Hay que ver a una mujer embarazada, cuando estamos embarazadas, todos los cambios, no solamente biológicos, hormonales, emocionales, como que todo se te dispara y el mundo se te mete en el vientre. Antes podías pensar muy individualmente, pero cuando quedas embarazada se te transforma la vida.
Y eso que recogió un hombre, un poeta, nuestro querido poeta Andrés Eloy, cuando se tiene un hijo, se tiene los hijos del mundo, es cierto. Cuando empiezas a sentir esa semillita que está allí, se te transforma el mundo, se te transforma la mirada del mundo. Y no solamente las mujeres tenemos esa capacidad de procrear, de parir, sino que también en el ámbito de lo social parimos proyectos. Y no en vano, a través de la historia, muchas mujeres han estado liderizando procesos, porque además toda mujer, proyecto que asume como si fuera un hijo, como si fuera producto de ella misma, lo mantiene 9 meses, lo cuida, lo protege, se cuida. Y después que nace, sigue ese cuido, pero sabe que tarde o temprano tiene que soltar, porque ese hijo no es tuyo, no es solamente tuyo, es de tu familia, es de una sociedad y tienes que aprender también a soltar. Entonces, eso que pasa en la vida de las mujeres, en lo más íntimo, en lo más directo, que es un parto, también ocurre en lo social. Y yo quiero compartirle varios de estos elementos vinculados al quehacer universitario. Cuando me decía Xavier, que es un provocador de oficio, no digo la otra palabra porque va a quedar grabado y siempre preservamos esas cosas, ¿verdad? ¿Sabes? Pero habla de la mujer en la educación universitaria venezolana. Yo decía, ¿cómo tratar de colocar allí muchos de estos elementos que hemos venido abordando a través del tiempo, no solamente desde hace 25 años, sino desde hace mucho tiempo atrás? Bueno, esa mujer que tiene la capacidad de reproducirse, que tiene la capacidad de parir, que tiene la capacidad de ser mediadora por naturaleza, de ser organizadora por naturaleza, porque para preservar ese hijo tienes que organizar, tienes que planificar, tienes que estructurar, cambiar incluso modos de vida. Una cosa es no tener hijos y otra cosa es tener hijos. Y te cambia la dinámica. Tú estás sola y, bueno, tienes una serie de actividades que desarrollas, que dependen de ti. Si quieres lo haces, puedes tomar una decisión X, pero cuando tienes un bebé que depende de ti, que si no lo alimentas, que si no lo bañas, que si no estás pendiente, que va para la escuela, que tienes que darle comida, que tienes que darle cuidado, es una gran responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad de la mujer es un elemento importantísimo, muy importante, y que además lo vemos dentro del quehacer universitario, lo podemos observar. Hay estudios recientes que están haciendo en Europa preocupados por la deserción. Resulta que la gran mayoría de las mujeres quieren seguir estudiando a pesar de estar solas, a pesar de tener los hijos, a pesar de tener 2 trabajos, a pesar que el marido, el esposo no las deja, no quiere que siga estudiando, a pesar. Entonces hay un elemento, unos valores que subyacen también en esa mujer que es sumamente importante, no solamente para el quehacer universitario, sea estudiantil, sea en el ejercicio docente, sea en el ejercicio de investigadora o sea en el ejercicio de la gestión universitaria como autoridad universitaria que prevalece, que es la responsabilidad. Tienes que ser responsable. Si estás estudiando, tienes que ser responsable. Y vemos a esas mujeres que llegan a la casa a las 9, a las 10 de la noche, a preparar su comida, a bañarse, a reparar las cosas de la casa, a revisar las tareas, la escuela. Si está estudiando ella un posgrado, lo que sea, chequeando eso. Y como a la 1 más o menos se va acostando, como a la 1 más o menos, y a las 4:30 suena esa alarma.
y es la primera que se despierta, la que empieza a organizar a la gente. El que va a estudiar, vamos a bañarse, a vestirse, a prepararse, acomódate, vístete bien, llevas los zapatos desamarrados, cámbiate las medias, llevas la comida en el bolso, mira, está pendiente en el liceo, la tarea, la llevaste, se te va el transporte, llegaste. Después que ella hace eso, prepara desayuno o le envía los demás para que lleven su desayuno o su almuerzo, o lo hace en casa y despacha a todo el mundo, viene ella. Y con una capacidad enorme de 5 minutos se baña, se prepara, se pone lindas, se acomoda, se prepara para enfrentar la vida y llega al metro, a una camionetita, a lo que sea, a veces con tacones de 80, a veces con sandalias, a veces con unos tacones y unas sandalias o unos zapatos bajitos dentro de la cartera, o a veces una chaqueta guardada por si hay un evento, te pones la chaqueta y ya te preparas y llegas al salón de clase, 7 de la mañana, con una sonrisa, así hayas dormido 4 horas. Les he resumido un poco un quehacer cotidiano y que es permanente y que a veces no nos damos cuenta. Entonces llegas a las 7 de la mañana, puede ocurrir también que la persona dice, ay, pero estás como molesta. Ay, está como molesta, no se ríe. Y tú estás así durmiendo. Y eso es el siguiente día, el siguiente día, el siguiente día. Pero si viene el fin de semana, tienes el fin de semana, peor el fin de semana, mientras algunos están durmiendo, tú dices, llegó el agua, llegó el agua. Entonces hay que aprovechar el agua, ¿verdad? Pero dígame si no solamente llegó el agua, sino que estás preparando una tesis o eres jurado de tesis o tienes que evaluar múltiples trabajos, tienes que revisar materiales porque tienes que preparar una ponencia el día lunes, porque tienes alguna actividad y ese día viernes se convierte en el sábado también y el domingo y sigue 365 días al año. Entonces hay una gesta. Por eso digo que en lo social es igual que en lo biológico. Tienes un bebé, tienes que cuidarte para preservar ese bebé, tienes que prepararte para cuando nazca, cuando nace tienes que ser responsable y no tienes opción. Hay personas que pueden decir, ¿cómo que no tienes opción? Deja de esa gente y ya. Será en otro país, porque aquí en Venezuela no es así. Aquí en Venezuela la mamá, la abuela, la bisabuela, la tía, es impresionante, porque además asumimos la familia colectivamente. Entonces, no es sobreprotección, es que la madre, la mujer, es un epicentro para la familia y para la cohesión. Pero también eso lo lleva a nivel del territorio. Si no veamos una reunión de consejo comunal, de CLAP, de comuna, de las jefas de VC, cuando llegamos ahí, están las mujeres que hicieron todo aquello. Mira, me voy un momentito, dejo la comida ahí preparándose, me haces la tarea porque yo me voy a la reunión y vengo dentro de 2 horas. Pasan 3 horas, pasan 4 horas y ella llega igual. La tarea, la escuela, la cosa, y chequeando y preparando. Así es la mujer venezolana. Entonces, las mujeres somos la esperanza del mundo, no solamente porque aseguramos la especie humana. Y en tiempos de guerra, en tiempos de crisis, aumentan los embarazos. Por una razón lógica, la preservación de la especie. Si no veamos en Palestina, se convirtió el vientre en un arma de lucha. En Palestina, las mujeres, embarazarse, parir, es un acto de lucha, de resistencia. Porque un niño que nazca asegura, es la esperanza. Van a seguir palestinos y palestinas defendiendo. Entonces, fíjense cómo esa mujer va cambiando también en la concepción de eso. Y nosotras en Venezuela tenemos también elementos
de ese procrear, y las que no han tenido hijos es como si los tuvieran, porque han asumido los proyectos como si fueran sus hijos. Han asumido la revolución bolivariana, han asumido la participación como si fueran sus hijos, lo cuidan. Y es algo hermosísimo que podemos decir los venezolanos y las venezolanas que lo ven. De manera que en esos roles estratégicos que toca, donde participa la mujer, se cruza todo eso. Se cruzan esos valores, se cruzan esos principios, se cruzan la ancestralidad, la espiritualidad. No hay una familia en Venezuela, con excepciones, y dependiendo de la religión que se tenga, pero la mujer venezolana bendice a sus hijos, a su familia. Te bendigo, que te doy la bendición. Bendición mamá, bendición abuela, bendición tía. Y eso crea simbólicamente un manto que protege. Entonces, la fuerza de una madre, el poder que tienen las mujeres, y la mujer en el rol de madre es muy fuerte. Pero si esa no solamente es madre biológica, sino que es una madre social, imagínense. Eso es una fuerza telúrica. Por eso muchos hombres inteligentes se rodean de mujeres en sus equipos de trabajo. Gracias a eso, gracias. Yo he trabajado con muchos de ellos y me ha tocado trabajar con hombres también. Y yo les digo, estamos quebrando la visión patriarcal, una visión patriarcal, donde, bueno, tú sirves para ciertas cosas, que no es algo novedoso, es algo que viene desde siglos, de esa subestimación de la mujer. Sin embargo, la realidad concreta nos pone en evidencia que aun cuando la han querido invisibilizar, es imposible. La presencia de la mujer. Vamos a pasar a la siguiente. Fíjense, en Caracas, porque tenemos que tomar la referencia en nuestro territorio, aquí en Caracas, aquí cerca, nuestro querido Simón Rodríguez, enfrentado con la sociedad del momento, empieza a plantear una educación distinta, una educación que se enfrentaba a la educación lancasteriana, y que él, planteando una educación general, educación popular, él decía, debemos incluir. Incluir significa incorporar a los hijos de los esclavos, los hijos de los indígenas, las hijas de los esclavos, las hijas de los indígenas, incluso las hijas de las personas más pudientes que vivían en todo este espacio, incluso los dueños de toda esta cuadra. Se le ocurre, después de estar en la escuela de las primeras letras, donde tenía 14 niños, entre ellos uno muy malcriado, grosero y falta de respeto, que se llamaba Simón Bolívar, y que no le prestaba atención a nadie, porque bueno, además venía de una familia muy pudiente. ¿Qué caso le va a hacer a un loco? A una persona mayor, una persona que además, yo tengo más poder que tú. Y ese maestro lo supo agarrar, lo supo comprender y supo ver en sus ojos ese libertador, eso que se iba a convertir después. Pero aún enfrentándose con esas maneras distintas de hacer el hecho educativo, se le ocurre crear la Escuela de Niñas en Caracas. Imagínense en esa época, crear una escuela de niñas, cuando las niñas no estudiaban. ¿Para qué vas a estudiar si tú lo que tienes es que parir, reproducir, cocinar, coser, pero más nada? Entonces, Simón Rodríguez es pionero del feminismo, y ahí hay una deuda, Penélope, porque decimos y copiamos. Él decía no copiar modelos, no ir a Europa a copiar modelos, pero la pasamos copiando modelos.
Sabemos más muchas veces de referentes europeos, que está muy bien, pero no de nuestros referentes. Y tenemos que poner como un referente del feminismo a Simón Rodríguez, que fue el creador de la primera escuela de niñas. Y no solamente la hizo aquí, después cuando viajó a Bolivia, lo hizo con niñas indígenas. Pero no solamente eso, se casó con 2 mujeres indígenas y con ellas tuvo hijos. Y fue tan atrevido en la época que dijo, yo no le voy a poner los nombres que quiere la colonia. A uno le puso, imagínense, zanahoria, lo atrevido que era Simón Rodríguez. A otro le puso choclo. ¿Cómo se llama tu hijo? Choclo, que es el maíz. ¿Cómo se llama tu hija? Zanahoria. Era un irreverente, un irreverente. Y bueno, con ese quehacer nos demostraba en la práctica que no es solamente tomar en cuenta a las niñas, ¿no? Se vivió con ellas, tuvo un hijo, tuvo 3 hijos con mujeres indígenas. Entonces, fíjense cómo la importancia de, en esa época, 1794 más o menos, en esa época, él incorpora esta idea, recibe muchísimos ataques por ello. Como ustedes saben, el maestro no era solamente un maestro, él tenía una especie de bodega, ¿cómo que le llamaban a eso, Xavier? Que era como un lugar donde tenían ahí una bodega, una especie de bodega. ¿Ah? ¿Cómo se llamaba? Pulpería, la pulpería, gracias. Tenía una pulpería cerca de acá del casco central, pero la pulpería se convirtió como la esquina caliente de ahora. Es el antecedente de la esquina caliente. Porque ahí no, la gente iba a comprar, la gente se quedaba y empezaba, viste, que este gobierno, que no sé qué, bla, 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 y esto. Y ahí empezaba la gente a conspirar. Y empezaba Simón Rodríguez, y mira lo que está pasando allá en Europa. Y compartía lo que llegaba a través de los curas, lo que llegaba a través de la iglesia y llegaba a través de toda esa gente intelectual. Recuerde que él fue expósito, pero lo acogió, lo dejaron fuera de la puerta de la familia Carreño, y la familia Carreño era una familia de la intelectualidad de la época, donde estaban los músicos, donde habían sacerdotes, donde había, por esa casa pasaba todo lo que estaba sobre la mesa en el momento, pasaba por esa casa, la música. Y él, en su pulpería de irreverente, empezaba a compartir esas cosas. Mira, ¿qué te parece esto? Mira lo que está ocurriendo en Europa, en París. Lo que está... Y así, en ese espacio, de esa pulpería, empiezan también a ocurrir cosas maravillosas y otras muy peligrosas. Porque él, como educador popular, y el educador popular no lo puede hacer escondido, lo tiene que hacer con otros. Pero además tiene que comprometerse políticamente de manera intencionada en lo que está haciendo. Y bueno, Simón Rodríguez forma parte de la conspiración de Gual y España en esta plaza que está aquí arriba, ¿verdad? Ahí a todos los que participaron en esa conspiración fueron asesinados, mostraron sus cuerpos allí para que la gente aprendiera, les cortaron, ¿verdad? Cortaron el cuello, les cortaron la cabeza. Y el único que quedó vivo fue Simón Rodríguez. Y él tuvo que migrar. Primer migrante forzado en la historia de nuestra república. Primer migrante forzado. Tuvo que correr, tuvo que irse. Y en ese irse tuvo que también cambiar su nombre. Hay gente que dice, ay, qué chévere, fue un aventurero, le gustaba viajar. Y se puso además el nombre de Samuel Robinson. Primero porque las siglas se parecían a su verdadero nombre. Que además él era Simón Carreño. Pero por otra transgresión, él decía, ¿cómo es eso que nosotros llevamos es el apellido de los padres y no de las madres? Segundo elemento feminista. No, yo no me voy a poner, no, desde ahora en adelante va a ser Simón Rodríguez. Y firmaba Simón Rodríguez, no firmaba Simón Carreño.
Fíjense lo interesante en esa búsqueda de lo femenino, de la mujer, de la importancia de la mujer en el quehacer de Simón Rodríguez. Bueno, él se va y también en eso le toca irse, huyendo. Y en el tránsito por esos lugares sigue incorporando la importancia de ver a la mujer en las escuelas de niñas. Incluso dicen los biógrafos que en reuniones que él tuvo y en cartas que él tuvo con Andrés Bello, empezó a hablarle de la importancia de la incorporación de la mujer en el hecho educativo y en ese sueño que luego se convirtió en una universidad en Chile. Gente malagradecida. Tienen una constitución gracias a nosotros, tienen una universidad gracias a nosotros. Y tuvieron a dos portentos, porque Simón Rodríguez estuvo en Chile también, como Andrés Bello y Simón Rodríguez, que incorporaron elementos para esa educación de avanzada en Chile. Entonces, pero ahí la importancia. Y ahí fue atacado nuevamente. Atacado. Te podemos aceptar lo que sea, que pongas a trabajar a los niños para que hagan su mesa, su silla, para que aprendan a hacer los platos donde van a comer, pero que metas a las mujeres a estudiar, no. Te pasaste, Simón Rodríguez. Imagínense lo que estaba gestando el maestro. Pero además incorporas a los indígenas, pero además incorporas a los negros. ¿Qué es eso? Pasa a la siguiente, por favor. Pero Simón Rodríguez decía que aparte de la formación de los varones, era vital la formación de las mujeres. Y cuando tenemos de referencia a Simón Rodríguez, tú dices, claro, ¿quién ayudó a propiciar eso en el pensamiento de Bolívar? Simón Rodríguez. Y además nunca perdió. Él hasta los 14, más o menos, sí, duró 20 años en Europa, en esa migración forzosa, hasta que Bolívar en esa carta hermosísima le dice, venga a mí, usted forma mi corazón para lo grande, para lo bello, para lo hermoso, para la libertad. Y cuando un pupilo, un discípulo, le dice a su maestro, venga a mí, lo necesito, ¿qué debe hacer ese maestro? Acudir. Pero eso parece que a muchos maestros y maestras se les ha olvidado. Y ese maestro acude. Y cuando acude, consigue un Bolívar. Ya lo había conseguido en una oportunidad en situación terrible, devastado por la muerte de la esposa. Y cuando se encuentran allá en Roma, en Italia, empieza a hacer lo que hace un maestro, lo que hace también ese maestro que tiene elementos muy de nosotras. Abrazar, acunar, proteger, sin criticar. Te ayudo, te protejo, pero también te increpo. Tienes que despertar, tienes que dejar de estar deprimido, tienes que ver qué vas a hacer con tu vida. Y una sacudida. ¿Qué hacemos las mujeres con nuestros hijos? Sacudimos. Y cuando alguien en la casa está, mira, vamos, ¿qué pasó? Y ahí las mujeres somos vitales para cumplir ese papel. Bueno, Simón Rodríguez tenía esos elementos hermosos de sacudir, de hacer eso hermoso, muy, muy, muy femenino. Y yo creo que es la importancia también de ver en los seres, más allá del sexo, ver, así como hay mujeres que también tienen ese empuje. Entonces nos han querido dividir asuntos de mujeres, asuntos de hombres. Y nos ponen a pelear. ¿Y quién gana? El poder que está detrás, que nos pone a pelear. Eso sin dejar a un lado, ¿verdad?, las cuestiones propias. Entonces Simón Bolívar señala que es sumamente importante incorporar a las mujeres en el estudio y además saca un decreto, que es una hermosura y que nos permite decir, tenemos un libertador que nos tomó en cuenta como mujeres
para estudiar, para poder prepararnos, no solamente en el área de la formación, en ese momento católica, eh, producto de los curas y todo esto, sino también, no solamente en oficios, sino también incorporarse a educar. Pasa la siguiente. Bueno, todo este tema que les he ido conversando nos fue creando una impronta, nos fue creando una impronta y la primera mujer que se gradúa, aparentemente, según los estudios, fue por allá por 1885 y ella en Venezuela y ella formaba parte de una sociedad aristocrática. O sea, las mujeres pobres ya no era perfecto, pueden estudiar, pero ¿quiénes? Las que tenían poder adquisitivo a través de sus familias. Entonces tenemos en nuestra historia, pasa la siguiente, tenemos esas mujeres, pasa la siguiente, en el caso de la Universidad del Zulia, tuvimos esa presencia de mujeres vinculadas a familias pudientes. En la Universidad Central de Venezuela también empezamos a ver mujeres incorporadas a la educación, a la medicina, a la abogacía, a las artes, influenciadas por aquella mujer que está allá, Marie Curie, que fue premio Nobel. Ella estudió en 1891, pero además no estudió cualquier cosa, estudió física, estudió matemáticas, pero después se casó además con un científico. ¿Y sabe qué pasó? Que no le dieron a ella sola el reconocimiento del premio Nobel. Se lo dieron con el esposo. Y además le dijeron que ella era la que llevaba las anotaciones del esposo. Lo hicieron los dos. Pero en ese momento era imposible, porque no solamente era una negación nuestra, así ha pasado con muchos científicos, muchos premios incluso. Ese premio Nobel que está muy discutido, ¿verdad? Ahora, pero en su momento cumplió un papel, ha cumplido un papel. ¿Quién dice que Rigoberta Menchú no tiene un reconocimiento dentro de las luchas indígenas? Pérez Esquivel en derechos humanos, por decir nada más. O esta mujer que al lado de su esposo, pero al menos pudo entrar y le abrió el camino a otras mujeres. Muy duro el mundo académico, el mundo de los investigadores, de los científicos. Entonces ella abrió ese camino y se convirtió en un ícono para el resto del mundo y empezaron muchas mujeres a querer estudiar, muchas lo hicieron en la Universidad de la Sorbona, en París, porque bueno, había esa búsqueda de emular lo que había ocurrido con ella. Pasa la siguiente. En la Universidad Central de Venezuela, la información que tenemos es que la primera mujer que se graduó fue una abogada, fue Luisa Amelia Pérez Peroso. Y luego Lía Inver, ¿le suena el apellido? Inver de Coronil. Sí le suena, ¿verdad? No voy a hablar más nada. Inver de Coronil. Si buscamos la presencia de muchas, porque era quien tenían la posibilidad de incorporarse a esos estudios. Pero es importante porque ellas también cumplieron un papel y no podemos negarlas. Hicieron un abordaje interesante. Y bueno, en 1959, nuestra querida Margot Berazerrap se gradúa en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Central de Venezuela. Y ya no solamente por las áreas de la medicina, sino que también el mundo de las artes se da un salto interesante. Sin embargo, todavía no había la entrada de la gran mayoría de las mujeres. ¿Sí? Seguimos, por favor. En
Nos dice la historia que en esas acciones de ir incorporándose las mujeres en el quehacer universitario, tenemos allí la primera rectora de una universidad en Venezuela, que fue Inelda Rincón Finol. Ella fue la primera rectora de la Universidad del Zulia en 1988. ¿Cuántos años pasaron? ¿Se acuerdan 1794 cuando el maestro creó la primera escuela de niñas? Y aún después de Bolívar sacar un decreto, ¿cómo costó que se incorporaran las mujeres a estudiar? Y después, ¿cómo solamente las mujeres que tenían dinero, poder adquisitivo, se incorporaban en esas universidades, nuestras universidades emblemáticas? Igualmente pasaba en el rol que iban a asumir esas mujeres. Fueron incorporándose mujeres como decanas, fueron incorporándose, pero la primera fue ya en 1988 hasta 1992. A partir de 1999 hay un quiebre. ¿Por culpa de quién? No escucho, ¿por culpa de quién? En 1999 se da un quiebre, una ruptura, no solamente en el sistema. Imagínate un presidente asumiendo y diciendo, juro frente a la moribunda, ¿se acuerdan? Y vamos a un proceso constituyente, y vamos a crear una nueva constitución, y vamos a incorporar a las mujeres, y empieza a cambiar una lógica que no se había visto. Y eso es muy importante visibilizarlo, porque en el caso de las mujeres empieza a incorporarse espacios para nosotras, empieza a aparecer el Instituto Nacional de la Mujer, que quiero que un fuerte aplauso para nuestra leona, doctora honoris causa de nuestra universidad, que dio una batalla. Y el comandante Chávez decía, se me aparecía a toda hora. Yo iba para el baño y aparecían algunas mujeres. ¿Y con quién andan ustedes? Con la María León. ¿Y qué quieren ustedes? Un instituto de la mujer. Empezó por un instituto. Fíjense lo estratégico. Un instituto. Y ahí fue avanzando, fue avanzando. Tuvimos el Instituto de la Mujer, pero después vino el Banco de la Mujer, y pido un fuerte aplauso para Nora Castañeda, que hizo un gran esfuerzo también por crear un banco de la mujer. Ella fue una estudiosa extraordinaria que nos invitó y nos formaba a nosotros sobre la manera de administrar las mujeres. Siempre con Nora nos decía, las mujeres no administran igual que los hombres. Y nos dio una charla por allá por los finales de los años, principios de los años 90, hablándonos del Banco de las Mujeres en Bangladesh, donde las mujeres pagaban sus créditos y después reinvertían. O sea, las mujeres administran diferente. Por eso es necesario un banco, algo donde haya recursos para poder apalancar ese trabajo que ellas vienen haciendo. Y eso supuso que todos los estudios que ella había hecho, donde era profesora en la Universidad Central de Venezuela, los pusiera a disposición de esa nueva estructura de poder para las mujeres. Pasa a la siguiente. Bueno, el comandante Chávez se declaró socialista y feminista. Y mucha gente creyó que eso era nada más una palabra. Y no. Generó toda una estructura y empezó la incorporación plena de las mujeres en todo ese mundo, en toda esa estructura, en la nueva geometría del poder. Nos vimos por primera vez las mujeres en esa geometría del poder. No sin ataques, no sin subestimaciones, porque prevalece una sociedad patriarcal y machista de años. De manera que en ese quehacer, en esta nueva república y en esta visión, las universidades se fortalecen.
y empiezan a aparecer unas mujeres en el escenario que no habían aparecido en esos puestos de toma de decisiones o roles. Pasa la siguiente. No, ponla ahí un momentito. En el año 2003 llega el comandante Chávez y dice, hay que crear otra forma de hacer la educación en nuestro país. En el año 2003, él crea por decreto la Universidad Bolivariana de Venezuela. Damos un fuerte aplauso a nuestra Universidad Bolivariana. Y nada más y nada menos que nombra de rectora a una mujer. Y es María Gilda Castellano, para quien también pido un fuerte aplauso. Nosotros y nosotras le entregamos a ella un doctorado honoris causa por todas las miles de cosas que ha hecho, pero además por seguir en aula, por seguir investigando, por seguir formando y no perder su capacidad crítica. Y eso es muy importante señalarlo. Entonces, ella estuvo en ese cargo allí en la Universidad Bolivariana. Posteriormente estuvo 2 años y medio, 3 años. Luego nombran a otra rectora que es nuestra querida profesora Yadira Córdoba, para quien pido un fuerte aplauso. Odontóloga, una mujer investigadora, científica, y que en la Universidad Bolivariana empieza a dar una mirada vinculada a lo científico, vinculado a lo investigativo, de manera excepcional. Luego ella asume el Ministerio de Ciencia y Tecnología, otra irrupción en el quehacer universitario, porque antes pertenecíamos al Ministerio de Ciencia y Tecnología y Educación universitaria. Entonces, estas mujeres le van incorporando unos elementos interesantísimos, maravillosos, que por razones de tiempo no. Pero a la par también de esto que estaba ocurriendo, Chávez, en el estado paralelo que creó, se dio cuenta Chávez en esta geometría del poder, siguen las contradicciones, sigue la sociedad capitalista intacta, y no vamos a poder solamente creando universidades lograrlo. Y crea la Misión Sucre y pone allí nada más y nada menos a otro referente nuestro, que es la profesora Thais Marrero, que Dios la tenga en su gloria, para quien pido un fuerte aplauso. Incorpora a Thais Marrero una visión desde la educación, profesora nuestra de nuestra universidad, ¿verdad? Que además logró dar un salto en la visión de investigación, en otro tipo de investigación que tomara en cuenta, ella lo llamaba lo insurgente, y le decía ser cimarrones de la investigación, ¿te acuerdas, profe? Decía, hay que ser cimarrones, no copiemos modelos, vamos a cimarronear la investigación. Entonces, eso también ella se lo incorpora a la Misión Sucre. Y como ella, profesora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, muchos de los elementos nuestros, tenemos ya 51 años, los fue incorporando también: sistematización de experiencia, trabajo por proyecto, trabajo en la misma, la importancia del sujeto que aprende, la importancia de ese sujeto adulto que aprende, y todo eso se lo fue incorporando dentro de la misión, ¿sí? Y bueno, un aplauso para nuestra presidenta de la Misión Sucre, que sigue ese legado de las mujeres, dándole una impronta a los lugares donde estamos. ¿Sí? Pasa a la siguiente, por favor. El comandante Chávez, cuando se dice socialista y feminista, no fue mentira. En hechos concretos los conocerás. Crea la Universidad de la Seguridad, un espacio de hombres, los policías, y se le ocurre nada más y nada menos que nombrar a una mujer, a Soraya Láscar, para quien pido un fuerte aplauso, profesora de la Escuela de Educación de la Universidad Central, un referente de la educación popular vinculada a los derechos humanos. Y empieza a hacer un quiebre Soraya Láscar en una universidad de la seguridad,
Imagínense el quiebre. Decirle a los estudiantes de otra manera, Javier. Decirle discentes. Y la gente cree, no, eso es otro nombre. Estudiante, participante. Le puso discentes. Imagínense lo que significa decirle a un policía ser un discente. Y eso lo hizo Soraya con todo un equipo. Ella venía de una organización que además trabajaba mucho con nosotros, trabaja con nosotros en el CEPAP, que es la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, donde estaba nuestro defensor del pueblo, donde muchísima gente de los derechos humanos trabajó, y todo ese elemento lo quiso incorporar Chávez al lado de la formación universitaria de los policías de esta patria. Imagínense dónde estaba volando Hugo Chávez Frías. ¿A quién se le ocurría? A lo que era un órgano policial represor, ahora incorporarlo en los derechos humanos y ponerle a una profesora universitaria, investigadora, referente de los derechos humanos al frente. Un quiebre en esa geometría del poder. Pero no solamente se queda allí. Después, en el año 2009, crea la Universidad de las Artes, porque eran cuatro institutos de las artes, y nombra ahí una mujer. Nombra ahí a Elinor Cecín, que empieza a trabajar también todo un tema vinculado con la cultura. Venía del Ministerio del Poder Popular, bueno, en este momento Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y es incorporada allí. Entonces ya tenemos la seguridad, la cultura, con mujeres al frente en la rectoría. En el año 2010 crea la Universidad Politécnica Territorial de Aragua. En un Aló Presidente televisado está todo el equipo, la gente del instituto, allí del Politécnico, y dice: voy a nombrar a la profesora Betty Muñoz como rectora de la Universidad Politécnica Territorial de Aragua. En otro ámbito ya de lo tecnológico, de esa visión de la importancia del quehacer de los ingenieros de este país, pone a una mujer ingeniera. Fíjense cómo va Chávez. Soy socialista feminista, no es un cuento, es realidad. En el año 2010 nombra en una universidad experimental de muchos años, de la Cuarta República, pone a una rectora que es un referente de la investigación en las ciencias sociales de nuestro país, que es la profesora Miriam Balestrini, a quien acompañé como parte de las autoridades. Otro quiebre para una universidad experimental. Hizo un quiebre allí y empezó a sustentar toda esa visión de las ciencias sociales, de toda esa necesidad de vincular la educación, las ciencias sociales, la ciencia, toda esa área, meterla y empujar. De manera que les puedo decir, hay muchas otras compañeras. Está la rectora Adjanis, que está en la UPT Valles del Tuy, y saludo a su vicerrector que nos acompaña hoy aquí. Tenemos a compañeras como Michelle Vivas, que está en la Universidad Politécnica del Estado Lara. Tenemos a la compañera de la UPT de Trujillo. Tenemos a la compañera rectora de la Universidad Francisco de Miranda. Tenemos a las compañeras que están en la universidad, rectora de la Universidad de los Hidrocarburos. Tenemos actualmente 13 rectoras, incluyéndome, bolivarianas. Dentro de la cartografía que hizo nuestro ministro Ricardo Sánchez, somos 173 universidades a nivel nacional. De esas, 56 somos bolivarianas, chavistas, antiimperialistas y revolucionarias. Y de esas 56, 13 las llevan mujeres. Pero además, 3 mujeres son directoras de institutos o colegios, y una es presidenta de una misión educativa que la queremos y la amamos, que es Nacarí, a quien le pido un fuerte aplauso. De manera que en esa geometría del poder, en lo universitario, ustedes pueden decir: pero estamos bien. No estamos bien. Claro que no estamos bien. ¿Cómo vamos a estar bien? Todavía falta.
y vamos a seguir insistiendo, al menos para que podamos, ¿verdad?, contribuir. En Misión Sucre, por ejemplo, ha habido 13 presidentes. Fíjense que el número 13 se repite, ¿verdad? ¿Verdad, Parra? Mi amigo Parra, que está aquí, que lo quiero y lo amo mucho. Tiene una canción sobre el día 13. 13 presidentes, porque además pasa eso. La denominación patriarcal prevalece. Cuando yo fui la primera vez rectora, yo le dije, yo no voy a firmar esos títulos. Primero, yo no soy sociólogo, yo soy socióloga. Pero así está su título de egresada universitaria. Y usted no puede firmar como rectora, es rector. Entonces yo agarré y le dije al registrador, bueno, mucho gusto, ciudadana registradora. Porque si usted me llama así, yo lo llamo registradora. Fíjense cómo nos cuesta. Y fue una lucha para que aceptaran que pusiéramos rectora. Y además, entre paréntesis. ¿Saben lo que significa para nosotros los docentes un paréntesis, verdad? Entonces, es una lucha, no solamente porque nos nombraron, porque estemos allí, sino que también hay elementos que invisibilizan incluso la denominación. Aquí está el rector. No, yo soy rector, yo soy rectora. Me pasó también siendo presidenta la primera presidenta mujer de la Asociación de Rectores Bolivarianos. Hice una asamblea con mis hermanos y no gané. Entonces, cada vez que yo llegaba a la reunión con mis hermanos rectores, yo les decía, buenos días, rectoras y rectores. Pero cuesta, pero no te enrolles, Nacari, tú eres presidenta, no eres presidenta de Misión Sucre, tú eres presidente de Misión Sucre. No. No se enrolle, usted no es rectora, usted es rector. Pero así vamos, los títulos que entregamos a nivel universitario son patriarcales. Nosotros en nuestra universidad, por consejo directivo, incorporamos el lenguaje de género. Y para hacer las citas en el decanato, a través de todas las tesis de grado, de posgrado, de pregrado, tienes que ponerme el primer nombre y el primer apellido. Porque yo, si pongo A. Reyes, yo puedo ser Alejandro Reyes. Y yo soy Alejandrina Reyes. Y nos invisibilizan en la investigación, profe. Nos invisibilizan. Si queremos hacer un estudio de cuántas mujeres son citadas en la investigación, no sale nadie. Porque está la primera letra del primer nombre y el apellido. No aparecemos. Esa tontería que no es tontería. De manera que, pasa la siguiente, por favor. Nosotros estamos honrando la vigencia del pensamiento bolivariano, que era feminista. Ese otro pendiente, Bolívar feminista. ¿Por qué? Porque él nos ayudó a tener un marco legal que no le prestaron atención. Pero luego con el comandante Chávez y ahora con nuestro presidente Nicolás Maduro, que están buscando siempre la manera de visibilizar a las mujeres en la toma de decisiones. Y no es un eslogan. Somos socialistas y somos feministas. Somos. Pero tenemos que todos y todas buscar la forma de visibilizar e incorporar. Y es un desafío entonces que nos corresponde desde la academia de ayudar. Yo ayer estaba acompañando a mi Federación de Centros Universitarios, la Universidad Simón Rodríguez, que la preside una mujer. Primera vez en la historia, luego de 50 años, y hace 40 años se hizo la primera elección de la Federación de Centros de la Universidad Simón Rodríguez. Y todos eran presidentes, eran hombres. Hasta que el año pasado, por elección de todos los núcleos, quedó Ariana Llanos. Y después quedó como presidenta de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios en la FEBEU. Ya ha habido presidentas allí también y eso es un avance significativo. Y desde hace 3 años tenemos la paridad. En este momento, más o menos van a quedar 13 muchachas presidentas de centros de participantes y 8 o 9 presidentes de centros de participantes. De manera que todos tenemos que buscar la forma de ayudar
para esa visibilización de la mujer en el hecho concreto. Las investigadoras, tenemos que luchar. Saludo a mi querida profesora Peri Angulo, que está aquí, y tenemos que luchar porque citemos a las mujeres. Si se hiciera un estudio, las citas con frecuencia citan a hombres. ¿Cómo no vas a citar hombres? Si cuando buscas la referencia te aparece la letra y el apellido, y cuando buscas la gran mayoría son hombres. Tenemos que colocarnos ahí nosotras y tenemos que buscar la forma del lenguaje de género. Hablamos de un nosotros que no existe en una tesis de grado. Y si tú lo haces en primera persona, te atacan. Nosotros tenemos que luchar por la primera persona, porque ese sujeto que aprende lo está haciendo y tiene que tomar conciencia quién es. Y no es igual decir yo, una mujer luchadora del barrio en Petare, que hice todo esto, y aquí estoy presentando una tesis de grado, a decir un nosotros abstracto y que además no pone en evidencia de dónde es ese sujeto o esa sujeta que aprende y que está abordando. Igual en el tema de la investigación. Quiero cerrar mi intervención reconociendo, pasa a la siguiente, reconociendo la necesidad de esa inclusión del lenguaje de género en los escritos académicos y de investigación, el no copiar modelos para realizar las citas. Resulta que para mantener el reconocimiento académico, copiamos un modelo. Entonces nos estamos llamando robinsonianos y estamos copiando modelos europeos. Vamos a crear el nuestro, vamos a crear esas nuevas formas para entre nosotros poder valorarnos, para poder evaluarnos, para poder responder a eso y no responder a otras cosas que te invisibilizan. Imagínate, no solamente te ponen que no aparezcas como mujer, sino que a veces ni siquiera, aún siendo hombre, apareces. Te van y ahora con la inteligencia artificial ni siquiera aparece. Ponen la voz de alguien, la copian y el derecho de autor está quedando y no hay regulación. Entonces, la importancia, y estamos trabajando para eso. Quiero reconocer el trabajo que está haciendo el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, la ministra Gabriela, que además preocupada en visibilizar a las mujeres científicas y con una visión científica amplia. Y eso cuesta, pero tenemos que seguir haciéndolo. Realizar curaciones de contenido, algo que estamos haciendo en nuestra universidad desde hace aproximadamente 3 años y que nos permite conocernos entre nosotros. ¿Qué se está trabajando sobre temas que son vitales en el mundo, pero también en nuestro país? Porque si tú conoces el mundo y no conoces nuestro país, estaríamos copiando solo modelos extranjeros. Entonces, la importancia donde esas curaciones también visibilicen a las mujeres. Pasa a la siguiente. Y bueno, quiero terminar agradeciendo profundamente al Centro Internacional Miranda, que honra a Francisco de Miranda, que era feminista. ¿Por qué era feminista? Porque él no olvidó sus orígenes. Era el hijo de la panadera, que vivía por aquí cerca, ¿verdad? Y como hijo de la panadera, lo subestimaban. Puedes haber ido, puedes haber estado donde quieras, en las batallas que quieras, tener los grados militares que quieras, pero eres hijo de una panadera y eso te marca. De manera que nosotros estamos honrando el lado feminista de Francisco de Miranda y un orgullo para mí estar aquí compartiendo estas reflexiones con ustedes. Muchísimas gracias. Ajá. Sí, bueno, Alejandrina, a propósito de tu mención al día que Hugo Chávez se declaró feminista. Casualmente, el día sábado 25 se cumplió un año más de ese día, creo que 26 años exactamente. Ese día en Venezuela se celebra el Día del Feminismo bolivariano,
después de ese momento, de esa declaración del comandante Chávez, y se crea también ese mismo día el Instituto de la Mujer. ¿Ok? Entonces, bueno, el día sábado 25 de octubre hay algunos momentos históricos en la celebración de todo lo que tiene que ver el tema mujer y lo que tiene que ver para la revolución, para la revolución. Eh, También ese día se estaba conmemorando el aniversario de una gran misión, misión de nueva generación, creada por el presidente Nicolás Maduro, como lo es la gran misión Venezuela Mujer, ¿no? Esta, bueno, pues esta misión eh, entra dentro de un conjunto de misiones que el presidente Nicolás ha creado y que, bueno, que muy estratégicamente, este, él pensando, bueno, los más los que requieren más atención. Entonces creó la misión para los jóvenes, creó la misión para los abuelos y abuelas, creó la misión para las mujeres, creó la misión de ciencias también. Y esta gran misión Venezuela Mujer, pues tiene unos vértices y nosotros, educación universitaria, entra dentro del vértice 2 que habla precisamente de la atención y la formación para todas las mujeres del territorio venezolano. Agradecida contigo, Alejandrina. Hay una ronda de preguntas. Vamos a recibir por acá las preguntas. Bueno, vamos a empezar con esto. Esta te pregunta, Alejandrina, ¿cuál piensas tú, qué piensas tú sobre los profesores universitarios de la UCB? Creo que el Consejo Universitario. Eh, ta, 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 ya va, espera un momentito. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión de los profesores universitarios de la UCB? Creo que el Consejo, no sé, a ver, porque son como varias preguntas, tiene varios signos de interrogación y no. Bueno, puedo decir de mis profesores de la UCB, yo soy UCBista, egresada de la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Sociología, y de mis profesores de la UCB puedo hablar maravillas, extraordinarios. Profesores extraordinarios, maravillosos, que nos sembraron en todos nosotros, en una generación, que nos preparáramos para, y nos dijeron en ese momento, ustedes se tienen que preparar para dentro de 20 años. Y qué maravilla que hubiesen tenido esa visión estratégica para prepararnos para eso. Y el profesor Luis Damiani, que fue profesor nuestro en metodología de la investigación, levanten la mano en iniciación universitaria. Levanten la mano quienes quieren ser antropólogos, en ese momento se estudiaba antropología y sociología juntos y después decidías por cuál te ibas. Levanten la mano los que quieren ser sociólogos, los que quieren ser sociólogas, los que quieren ser antropólogos. Levantaban la mano los que queríamos ser sociólogos. ¿Y para qué quieres ser socióloga? Entonces uno, bueno, que yo quiero estudiar la sociedad. Imagínense, Luis Damiani, 30 años más joven. ¡Eso es mentira! Ustedes van a ser sociólogos para transformar la sociedad capitalista y tomar el poder. Nunca se nos olvida. Y les puedo decir que en esa iniciación universitaria estamos 120 muchachos y muchachas que además no habíamos salido porque eran bachilleres sin cupo, nos metimos en bachilleres sin cupo porque no habíamos salido inicialmente, pero tú volteabas para allá y estaba Sandra Oblitas en la pila de allá. Volteabas para allá y estaba Elías Agua del lado de allá.
Así les puedo decir muchos. Tanto gente que está con el proceso como gente que son amigos que no están con el proceso, pero que estuvimos ahí formados y se nos quedó. Mira la importancia de un profesor. Entonces, esos profesores de la UCB que me tocaron a mí, extraordinarios y maravillosos. Los profesores que están en este momento, sería incorrecto yo darles un cuestionamiento. Sin embargo, siento que todos los profesores, mira, todos los profesores que están ahorita en aula, que están en el país, que quieren dedicarle a sus muchachos. A mí me invitó en plena pandemia un decano de la facultad y vi a esos profesores graduando en los pasillos frente a Paces donde yo me formé, y había muchos profesores que no están con nosotros, con el gobierno bolivariano, pero estaban ahí atendiendo a sus estudiantes. Y yo creo que nosotros tenemos que apostar todos para esa unidad, por esa visión de la paz, y no necesariamente las posiciones que tengan algunas autoridades universitarias significan las posiciones de la totalidad. O sea, y eso es así, porque una universidad además es eso. O sea, una universidad tiene que tener la diversidad. Una universidad tiene que ser diversa. No puede tener un solo color. O sea, y tienes que tener la capacidad. A mí, mira, el rector de la UCB, yo lo respeto y lo quiero mucho, fue profesor en antropología, extraordinario en su área. Y yo no puedo, por una cuestión política, negar el reconocimiento que pueda tener un profesional o un profesor. Entonces, creo que tenemos que hacer ese llamado, y aprovecho a decir que en el marco de la Comisión por la Soberanía y la Paz, ese llamado que nos está haciendo nuestro presidente a que tenemos que juntarnos. ¿Por qué? Porque está en emergencia, estamos en una situación terrible, que no van a separar, que usted es chavista, usted es opositor, no, aquí van a acabar con todos. Entonces, o nos unimos, como decía el Che, o nos acaban por separado, ¿verdad, Xavier? Entonces, tenemos que unirnos y defender esta patria, así como lo hizo José Gregorio Hernández, como lo han hecho tantos seres maravillosos, como lo está haciendo gente que no está con nosotros en el gobierno, pero que son patriotas, y que desde la Universidad Central, desde la Universidad de Carabobo, desde las universidades diversas, están llamando a esa paz. Que hay personas que quieren seguir fomentando, y aquí me preguntan por el premio Nobel. El premio Nobel fue creado con una finalidad. No, que se lo dieron a terroristas, se lo dieron, pero también se lo dieron a gente valiosa. Y nosotros no podemos permitir que se banalicen y se pierdan las cosas. Y ese hecho que está ahorita valorando si le entregan o no es por la presión internacional. Porque ¿cómo le van a decir a un premio Nobel que le costó tanto luchar por los derechos humanos como Pérez Esquivel, que ahora eso no vale? Entonces no es justo, ¿verdad? No es justo que se banalice un premio y no se ataque a la persona que está incurriendo en una falta. ¿Cuál es el papel y la responsabilidad de la mujer hoy en día en la defensa integral de la nación venezolana y del mundo ante los desafíos bélicos que estamos presenciando en estos tiempos complejos? Mira, la mujer venezolana en Unión Cívico-Militar. Nosotros tenemos una almiranta, para quien pido un fuerte aplauso, que es Carmen Meléndez. Primera almiranta, que además se enfrentó al sistema que no quería ascenderla y que no permitía que se pusieran faldas, y no se permitía, pareció una tontería, pero si nosotros queremos pintarnos los labios, ¿por qué nos van a decir que no? Porque si nosotros queremos cargar el cabello como querramos, queremos ponernos una falda, querernos tacones como querramos, demostrar nuestra sensualidad, nuestra sexualidad, lo que queramos. Entonces el mundo militar era muy duro y le tocó a ella ser la pionera, pero con ella se abrió un camino en esta universidad militar, en esa universidad marítima del Caribe, donde se forman los almirantes, ¿verdad? Entonces hay un papel importante de las mujeres. Ahí está Soraya Láscar, que aun cuando estuvo en el 2008, pero ahí sigue la impronta. ¿Y cómo nosotros podemos seguir fortaleciéndonos? Usted ve a las mujeres milicianas y están ahí haciendo sus prácticas. Préstame el labial. Y se están acomodando y se están poniendo bonitas. Espérate un momentico que yo me voy a acomodar, porque la mujer venezolana es así. La mujer venezolana es limpia, le gusta oler bien, le gusta
maquillarse, le gusta prepararse, le gusta hablar bien, es amorosa. Entonces, eso no nos lo va a quitar nadie. Y en esa unión, en esa defensa integral de la nación, también estamos presentes y no vamos a permitir perder la feminidad porque no sería correcto, sería un insulto para Bolívar. ¿Considera que actualmente el rol de la mujer en las universidades venezolanas está en el nivel adecuado? ¿Qué metas en el rol universitario venezolano quedan por alcanzar? Muchísimas. Y yo voy a hablar aquí algo que dicen, no lo hables, Alejandrina, no lo digas, Alejandrina. Pero yo estoy aquí como ponente, ¿verdad? Y Xavier es el culpable, le echan la culpa a él, que me dijo, puedes hablar lo que quieras. Nosotros estamos pendientes con una ley de universidades. Estamos pendientes. 1971. La reforma. ¿Se acuerda de 1794? Cuando Simón Rodríguez creó la escuela, y en 1988 que tuvimos una primera rectora en una universidad venezolana. Entonces, los tiempos pasan. Y bueno, como ahora estamos llamados a hacer aportes a la Constitución, nuestro presidente nos está llamando a hacer aportes a la Constitución, a esas reformas constitucionales, pero también a las leyes, pero también, bueno, es un llamado respetuoso a las instancias, que podamos sentarnos con este pueblo constituyente. Si el poder popular ha hecho 4 reformas a la ley del poder popular, 4, y va para la 5ª. ¿Por qué el poder popular ha podido hacer 4 reformas a su ley y nosotros no hemos podido hacer una ley? Es para preguntárselo, ¿verdad? Entonces es un tema con todo el respeto que nosotros debemos hacer y vamos a ser atentos pues, a los lineamientos que nos den nuestros decisores, pero tenemos que colocarlos sobre la mesa porque es un pendiente con el ámbito universitario. Y no es un asunto de si eres mujer, si eres hombre, si eres, es que si hay una ley que es un marco, tienes que aplicar esa ley, tienes que aplicarla y tienes que hacerla viva y tienes que cumplirla. Entonces tenemos la Constitución, que gracias a Dios nos da referencia, ¿verdad? Por encima de la Constitución nada. Tenemos una ley orgánica especial, ¿verdad? Una ley especial, la ley de educación, pero nos falta nuestra ley específica, una ley vinculada con nosotros. Y es un pendiente. Y eso tendríamos nosotros, eso es una meta por alcanzar. Creo que sería interesante. Y los múltiples roles de la mujer reafirman las relaciones patriarcales, más trabajo doméstico y fuera de la casa. ¿Qué piensa usted de esto al respecto? Mira, yo conozco muchos hombres, muchísimos hombres que hacen el trabajo doméstico. O sea, ahorita se ha vuelto complejo decir, incluso con limitaciones, pero incluso la denominación doméstico, porque es que domesticas a alguien. Nosotros deberíamos erradicar esa denominación, erradicarla. Estás domesticando a alguien. Nosotros no domesticamos a la familia, ¿no? El sistema quiere, el sistema capitalista quiere domesticarlo, pero nosotros no. Nosotros hacemos el trabajo en familia, y más ahorita, donde la estructura de la familia cambió. Tenemos familias donde está el hijo mayor o la hija mayor atendiendo a los hijos, a los hermanos menores, porque papá o mamá se vio forzado por esas medidas coercitivas a tener que salir del país, migrar, y no pudo devolverse. A veces no tiene con qué devolverse, gracias a las políticas de Estado que ha logrado traer y repatriar y traer en esa vuelta a la patria a tantas mujeres y hombres, pero todavía hay muchas familias desestructuradas. Y ahí cambió el rol. Es el hermano mayor atendiendo a la hermanita, es el sobrino, es el tío, es el abuelo, es la abuela. Empezó a cambiar la dinámica. Entonces creo que es importante, que es necesario fortalecer el valor de hacer el trabajo compartido. Es necesario hacer. Pero también es necesario hacer cambios radicales. Hay algo que nos caracteriza en la cultura venezolana. Nosotros todo lo resolvemos con una chanza, un juego,
pero también ahí hay una dominación patriarcal. Cuando hay una discusión en un espacio político y no se ponen de acuerdo, ay, eso es un asunto de mujeres. Esas son las mujeres que están peleando allá. Como que si nosotras somos las problemáticas, las que generamos el conflicto y no las que hemos propiciado a través de la historia la mediación de los conflictos. Entonces fíjate cómo prevalecen en la chanza. Cuando no te pueden atacar académicamente, no te pueden atacar económicamente porque tú produces, porque tú haces. No te pueden atacar políticamente porque tienes un liderazgo político. ¿Cómo te atacan? Con la jerga. Ay, si eres fea, si eres flaca, si eres gorda, si te vistes mal y tú no tienes para ir a la peluquería. A mí una vez una persona me dijo, tú no tienes para ir para una peluquería, tantos cargos que tú has tenido. Y yo escuchaba a la persona, verdad, ¿qué crees tú de eso? ¿Qué crees tú de la peluquería? Y empecé a decirle hasta que la persona terminó llorando, porque también somos letales, ¿no? También somos letales. Entonces es un tema del juego con la palabra y cómo en el jueguito también están incorporados elementos patriarcales, no solamente en casa, sino en los espacios, en los chistes, en la jerga, en cosas que están allí en el día a día. Pero tampoco nos vamos a pasar el extremo. Una persona me dijo, pero es que ustedes quieren que las traten como un hombre. Yo no quiero que me traten como un hombre. No, yo soy mujer. Y a mí me encanta que me traten bien, de manera respetuosa. Me encanta que me regalen flores si me gusta. Me gusta que me canten, que me hagan poesía, que me cortejen, que me lancen un piropo. A mí me gusta. ¿Cómo no me va a gustar? Entonces no es pasar al otro extremo, porque entonces quieren amacharnos. Y no puede ser. No puede ser. Porque entonces estamos cambiando una cosa por lo otro. Y tú puedes tener autoridad sin necesidad de amacharte. Igual un hombre puede ser muy tierno, muy respetuoso, muy amoroso, sin perder su varonilidad. ¿Por qué? Porque es así. Entonces tenemos que buscar la manera de mediar y de no permitir que nos sigan separando, porque es una trampa. Y cuando nos vengan a intentar atacar, nos van a decir, las mujeres por aquí las atacamos a los hombres, todo. Y la mujer es un objetivo político. ¿Por qué? Porque ella pare, porque ella reproduce la especie y hay que aniquilarla para asegurar que no tengan hijos que puedan defenderse. Entonces, la importancia de eso, no solamente un tema doméstico, yo creo que incluso en las palabras, como entre todos, porque entre todos y todas tenemos que buscar cómo ir cambiando las palabras. Saludos desde la Cátedra Libre de la Mujer María León Giborí, de la UNERS, Giborí. Hablar acerca de cómo las mujeres en las universidades estamos estudiando cada vez más carreras científicas y del porcentaje de prosecución, donde cada vez más las mujeres nos graduamos y los varones, más que los varones, lo que representa un fenómeno digno de investigar. Y el asunto es que no se gradúen más mujeres y menos hombres, que nos graduemos más. ¿Por qué? Porque es duro en la cultura venezolana, en momentos de crisis. ¿Qué dice una mamá? Dice un papá. Hay que cuidar la familia y para cuidar la familia alguien tiene que trabajar. Y empiezan a ver y con frecuencia levanta la mano el hermano mayor o la hermana mayor. Entonces muchos jóvenes no es que no quieran, es que tienen que ponerse a trabajar para ayudar a la familia y es complejo. Y solamente nosotras podemos hacer 5, 6, 7 cosas a la vez. Estás aprendiendo la cocina, estás haciendo el trabajo, estás evaluando, tienes aquí una cuestión allí en vivo, estás diciéndole, preparaste la comida, mira los zapatos. Tenemos esa capacidad. Biológicamente estamos preparados para hacer múltiples cosas. Los caballeros, no por subestimarlo, tienen otras capacidades, pero a veces cuesta. Cuando llevas 3 o 4 cosas, se vuelve complejo. Y no porque sean menos o más. Hay cosas que solamente las hacen los hombres. Solamente las hacen los hombres. Y hay cosas que solamente hacemos las mujeres. Y hay cosas que podemos hacerlas mutuo. Entonces, ¿cómo logramos para que podamos fortalecer esa unión?
en mujeres y hombres. Ah, la María Rocco es una de ellas. La otra se me fue el nombre ahorita, no está por aquí mi querido y amado Ali Rojas Olaya, que se sabe todos los nombres, José Gregorio, que se sabe todos los nombres. Pero María Rocco es una de las mujeres que fue compañera de Simón Rodríguez. Yo dije se casó, pero él nunca se casó. Él se puso a vivir con ellas y ellas se pusieron a vivir con él. Incluso una lo dejó. Se casó con una mapuche, con una indígena mapuche. Vivió con ella. Entonces, esas mujeres tenemos que visibilizarlas. Tenemos que buscar también visibilizar a esas mujeres para poder mostrar un poco lo que pasó con Bolívar. De todo el mundo, con todo el respeto y el cariño, y amamos a Manuelita Sáenz, pero había otras mujeres también que estuvieron presentes, no solamente como, dice, no, la amante, ¿sabes lo que significa ser amante? Y en guerra. Mucha gente, no, ella fue la amante. Por favor, ¿sabes lo que sabe amar en guerra? Amar a un hombre que te lo van a matar, que te lo están buscando para matarlo. Y lo vas a defender con tu vida, como lo hizo tantas veces ella y las otras. Tener que esconder ese amor. Cómo mucha gente a través de ese amor quisieron atacarlo y utilizarla. Entonces, el amar, el ser amante, no puede seguir subestimado. ¿Qué es eso? Entonces pareciera que si nosotros somos amantes, estamos cometiendo un delito. Entonces nadie quiere decirse que yo soy amante. No, yo soy la amante de mi marido, que se llama Carlos Figueroa. Yo soy su amante, porque yo lo amo. Ah, pero como tergiversaron, entonces amante es alguien que no es la oficial. ¿Qué es eso? ¿Y quién oficializa los amores? Aparte de regularizarlo legalmente. Entonces tenemos que ir cambiando también esas denominaciones porque nos las van quitando y nos van poniendo a decirle, ah, ese es la amante de fulano. Claro, qué bueno que es la amante. Qué maravilla que seas amante de alguien. Hay personas que están casadas y no aman y duermen aparte. Y están ahí porque conviene, pero no aman. Entonces hay que reivindicar el amar. Hay que reivindicar el amar. Bueno, dos preguntas. Dos preguntas. Ay, te estoy viendo. Dos preguntitas. Dice, la educación para la época de Simón Rodríguez estaba en manos de la iglesia, efectivamente. ¿Qué enfrentamiento estuvo él para impartir su educación ideológica en ese momento? Toda. Le dijeron hereje. Hereje. Y cuando te dicen hereje en una época colonial como esa, imagínense, de broma no lo quemaron en la plaza. Pero además lo atacaban porque se desnudaba para enseñar anatomía. O sea, aparte de hereje, loco, desequilibrado. Pero aparte de eso, o sea, él se enfrentó a todo un sistema, pero también intentó hacer aportes para eso nuevo que se iba a crear y recibió muchos golpes. Él hizo las críticas a las escuelas, aquí mismo, y por esa crítica tuvo que deponer el cargo, colocar el cargo. Porque si tú criticas la estructura donde estás, no puedes pretender quedarte de lo más chévere, vas a llevar, ¿verdad? Vas a tener reacciones. Y él sabía que sus acciones procuran reacciones. Entonces él siempre estuvo, la iglesia, ¿cómo les digo? Que para bautizar a un niño, el nombre tenía que ser un nombre cristiano. ¿Cómo le vas a poner zanahoria? ¿Cómo le vas a poner choclo? No te lo voy a bautizar. No me lo bautices. No me lo bautices. Pero si no lo bautizas, eres un hereje. Y si eres un hereje, te vamos a tener perseguido por la iglesia, por el poder. Entonces, eso a él le tocó vivirlo, sufrirlo, pero lo enfrentaba. Y lo hacía públicamente y escribía sobre eso, sacaba sus escritos y lo colocaba para la discusión con los demás. ¿Por qué la autonomía universitaria le aceptan? ¿Por qué la autonomía universitaria le acepta no dar parte al gobierno de su administración si es que mantiene a todas las públicas? ¿Qué sucede? El tema de la autonomía. Con nuestra ministra de Ciencia y Tecnología y después ministra de Educación Universitaria también, Yadira Córdoba,
hay una categoría que ella trabajó en su tesis doctoral maravillosa, que fue la autonomía responsable. Y eso sugiero que es necesario estudiarla. No es cualquier autonomía, es una autonomía responsable, es una autonomía que permite dar cuenta al país, al Estado, y no estás tú encerrado. El tema de la territorialización de la educación universitaria, precisamente por eso. Cuando Bolívar le entrega sus bienes, sus haciendas, y los pone a disposición de la educación universitaria, porque todas esas haciendas, la Ibarra, todo esos espacios de la Universidad Central de Venezuela era de él. Y él lo pone a disposición de la educación. Pero no lo pone para que alguien se beneficie de esos bienes para sus fines, sino para la educación libre, para la educación general, para la educación de los venezolanos y las venezolanas. Entonces hay gente que confunde la autonomía. El ser autónomo no significa que tú le tienes que responder y dar cuenta a las instancias que están allí para eso. Es como si una universidad, a una autoridad de allí, venga alguien, mira que yo quiero tomar decisiones así, anda a ver si puedes hacer eso. Ah, ellos sí van a querer su autonomía a lo interno, pero no quieren buscar esas mismas prácticas fuera. Nosotros tenemos un órgano rector. Nuestro órgano rector es el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, que tiene una estructura, que tiene un Consejo Nacional de Universidades, una instancia colegiada, donde nos escuchamos todos. Pero ese consejo lo preside ¿quién? El ministro de Educación Universitaria o la ministra de Educación Universitaria. Entonces, por eso la importancia de toda esta geometría del poder, ver cómo también nosotros vamos a compartir, vamos a hacer gestión, vamos a buscar la forma. Y un reto, la comunalización de la educación universitaria. Si vamos a un estado comunal y si todo va girando para el estado comunal, eso permea también la educación universitaria. Entonces, todo eso hay que irlo visualizando. En el plan de la patria, que además es un plan de la patria que los invito, yo hice el ejercicio en una actividad que mi ponente en el Ministerio de Planificación, hablando sobre el maestro Simón Rodríguez, y agarré el plan de la patria, identifiqué todos los elementos del plan de la patria que tienen relación con la impronta de Simón Rodríguez. Todo el plan de las 7T es robinsoniano. Todo, completo, completo. Por supuesto, es bolivariano y es robinsoniano. Y ahí está la presencia de lo territorial, de lo comunal, y cómo nosotros nos vemos allí, cómo nosotros estamos incorporando lo comunal al servicio comunitario, que es una ley, y que estamos en deuda, porque no solamente vamos a hablar de la ley de educación universitaria, tenemos una ley de educación superior, imagínense, si hay algo superior, hay algo inferior, ¿verdad? Lógica. Pero tenemos una ley de servicio comunitario que está desactualizada, ahí no aparecen las comunas, ahí no aparecen los circuitos comunales, aparecen mínimo 200 horas, máximo 400 horas. Y llega un muchacho que está estudiando con nosotros y dice, profesora, mire, yo desde los 15 años estoy en el Consejo Comunal, he llevado el Banco Comunal, ahora que tengo 18 años, estoy incorporado en la comuna y bueno, ya llevo 3 proyectos que fueron financiados, $30,000 que están financiados, y yo como estudié administración, entonces me volvieron a nombrar en la sala de autogobierno para que apoye todo el tema de la Contraloría. ¿Qué edad tienes tú, mi amor? 18 años. ¿Y qué estudias tú, mi amor? Ah, yo estudio administración en recursos materiales y financieros en el núcleo Caricuado de la Universidad Simón Rodríguez. ¿Y cuánto te falta? Me falta poco. ¿Y tú has llevado todo ese administrado de eso? Sí. ¿Y lo llevaron al Consejo Federal de Gobierno? Sí. Y mire, mira lo que me entregaron, profe. Número 1, en la rendición y en la entrega. ¿Qué tengo que hacer yo como universidad? Que desde hace 51 años lo estamos haciendo. Te acredito, porque tú has manejado más dinero, más recursos, utilizando todo ese aprendizaje que has hecho con nosotros, que mucha gente que está graduada. Entonces yo te voy a poner a ver contabilidad 1. Y el muchacho me dice, mire, profe, mire, los libros, primero los llevaba así, pero ahora mire lo que hice, profe. Tengo los libros contables aquí
pero ahora lo llevo en digital. Y este sistema me lo inventé y mire como todo lo va viendo la gente del Consejo Federal de Gobierno y tengo mis hojas contables, tengo aquí todo, 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 todo. Lo voy a poner a ver estadística 1, lo voy a poner a ver contabilidad 1, lo voy a poner a ver, ojo, eso se evalúa, ¿verdad? Los que son de nuestra universidad se evalúa. Eso no es que pero tú presentas eso y me dices cómo tú has incorporado eso. Eso es un reto para las universidades. Porque así como han tenido 5 reformas, hemos tenido 5 reformas de la ley del poder popular, cuando nos llegue un sujeto, una sujeta de esa comuna, dice, ya va un momentico, ¿qué es lo que usted ha administrado? ¿Qué gestión ha hecho usted? Que le diga cualquiera. Bueno, yo le puedo decir que en un año no solamente hicimos 6 proyectos, 7 proyectos, 8, lo que sea. Ahora llevamos 4 o 5, ¿verdad? Y vamos a un llamado para diciembre. Y aquí hemos administrado y hemos resuelto problemas concretos en la comunidad. Además, esto fue votado, esto no lo inventé yo, pero además lo rendimos. Pero además tengo aquí el aval de que rendimos. Vino el contralor y me lo firmó. ¿Qué van a hacer ustedes como universidades? ¿Ustedes están formando profesionales para eso? Porque un profesional que venga a decirme a mí que me va a dar clases de cómo administrar, le va a decir, ¿cuánto administra usted? Yo le puedo decir que $60,000. ¿Cuánto me va a decir eso? Y en la comunidad. Con esto termino y muchísimas gracias. Como un reto.